A ver, Leticia, dime, te escucho. Sí, profe, faltaba exponer mi grupo. Ah, ya, Para... ¿verdad? Ok, ya, un ratito voy a activar para compartir. Ya, puedes compartir pantalla, hija. Creo que es el último grupo que faltaba y de ahí ya comenzamos con tema nuevo. ¿Ya? Ok, muy bien. Comencemos, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo integrado por Fabián Gutiérrez y Carlos Jara y mi persona, hablaremos sobre cómo ha ido evolucionando los animales. La variable dependiente. ¿Cuáles son los procesos de la evolución en los animales? Y la variable independiente, ¿cuáles son los animales que es el más apto que mejor se adapta a dicha evolución? Para Salió la compartición. Se le fue el internet, creo. ¿Qué pasó, Leticia? Internet, profesora. Ok. Sí, espere, profe, un ratito. Mi internet está fallando. Ya, ok. Sí, bueno, estas cosas pasan. A todos nos pasa, a mí también. Yo tengo de 100 megas, pero igual hay días que se cuelga y no tengo ni 5 megas a veces de internet, pero así es. Telefónica aún así en estos problemas. Ahora sí, profe. Ya, ok. ¿Puedo empezar de nuevo? Sí, ¿no? Sí, normal, normal, hija. Ya. Ya, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo, integrado por Fabián Gutiérrez, Carlos Jara y mi persona, hablaremos de cómo ha sido la evolución de los animales. La variable dependiente. ¿Cuáles son los procesos de la evolución en los animales? Y la variable independiente. ¿Cuáles son los animales que es el más apto o que mejor se adapta a dicha evolución? Para la hipótesis podemos decir que los animales al principio eran un poco más pequeños y que mediante su evolución han ido desarrollando cada uno una capacidad. Indagación. Evolución y diversidad de los invertebrados. Desde la época de Darwin, los paleontólogos sabían que existía una evolución de animales de acuerdo a los estudios de los fósiles. ¿Cuándo evolucionaron los primeros animales? Los rastros de los primeros animales eran diminutos y de cuerpo blando, semejantes a las medusas. La fauna educana. Algunos de los descubrimientos fósiles más emocionantes para los paleontólogos han sido los fósiles de las colinas de Educara en Australia, por sus variadas estructuras. Continúa la explosión cámbrica, que comenzó hace aproximadamente 542 millones de años. Estos animales presentaban simetría corporal, semejanza, un extremo frontal y otro posterior y apéndices. Los cambios evolutivos posteriores produjeron estructuras corporales de los animales modernos. Origen de los cordados. Los estudios embriológicos ilustran que los cordados evolucionan de los equinodermos. Antes el Picaya pensaron que era un gusano, pero estos fósiles muestran músculos, rastros de aletas, branquias pulmosas, una cabeza con bases de órganos sensoriales y estructuras esqueléticas, por lo que en la actualidad se encuentran rastros de ellos en nuestros peces. A continuación, mi compañero Carlos. Ya, los peces sin mandíbula. Bueno, los peces óseos primero. Los peces óseos se caracterizan por tener un pulmón o vejiga natatoria, una cubierta sobre las branquias y huesos que cubren la cabeza y cinturas pectorales. Entre ellos tenemos los peces de aletas radiales, que tienen un esqueleto, los peces sin mandíbula.
¿Dónde está? Ah, no, ya digo Leticia Paz, me equivoqué. Es el otro, el otro. Ya, entre los peces óseos están los peces de aletas radiales. Tienen un esqueleto de hueso, además no tienen pares de aletas y branquias. Los peces de aletas neurales evolucionaron a aletas carnosas sostenidas por huesos grandes y sólidos. Los anfibios. Los anfibios tienen una respiración branquial durante la fase lavaria y pulmonar que alcanzan en el estado de adulto. A diferencia del resto, de vertebrados, se distinguen por sufrir una transformación durante su desarrollo. Y los reptiles son que es están en el Triásico, que es el primero de la era mesozoica o secundaria, y proceden del periodo Jurásico. Esta se extiende desde hace unos 245 millones de años hasta hace unos 208 millones de años. Entre los dinosaurios están los terópodos y los presosaurópodos. Jurásico, que es el segundo de la era mesozoica o secundaria. También es seguida del Triásico y precede desde hace 195 millones hasta hace unos 136 millones de años. Y el Cretácico, que es el tercero y se extiende desde hace unos 136 millones de años hasta hace unos 65 millones de años. Entre los dinosaurios estaban el Tiranosaurio Rex, los Triceratops, Gigantosaurus y muchos otros. Los primeros mamíferos. Gracias a los proyectos que se llevó a cabo en el Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados e Invertebrados Terrestres, ubicados en Sydney, Australia, se encontró relación entre diversas especies de mamíferos habitados en América, Oceanía y mayor parte de Asia. Gracias a la información dada por uno de sus especialistas, se deduce que hubo más marsupiales en América y gran parte de Australia que en África, y que existen grandes preguntas al día de hoy. Una de ellas es que ¿sabían que el murciélago, la ballena y la jirafa comparten un mismo antepasado? Pues sí, dado que gracias a biólogos se halló que los primeros mamíferos llamados sinápsidos eran pequeños y parecían musarañas arbóricas, que con el tiempo se fueron derivando en roedores. Se les denominaba rodentias, ya que comían termitas y entonces por esos años, estas se les comparaba con el tamaño de un cerdo. Mamíferos ungulados. Caracterizados por la gran joroba que anteriormente era fundamental para su supervivencia, se les conoce como grandes supervivientes de sus ecosistemas. Monotremas. Dice la otra. Monotremas. La otra diapositiva. Ya, mamíferos modernos. Monotremas. Los primeros mamíferos evolucionaron a partir de sinodontes, pero ahí no terminó. Entre ellos resaltaron los principales tres mamíferos evolucionados con el tiempo, como el monótrema. Fueron evolucionando desde hace unos 150 millones de años. Los primeros fósiles se encontraron en Australia. El esteropodón es el antepasado del ornitorrinco, ya que desde años tienen ciertos rasgos terápsidos. Muchos de ellos se encuentran hoy en día, como el depositar huevos y formar cloacas para su supervivencia. Marsupiales. Estos evolucionaron hace 130 millones de años. Uno de los primeros es el Sinodelpis. Este medía 15 centímetros de largo y sus extremidades concordaban en que era un animal escalador, es decir, escapaba de sus depredadores mediante los árboles. Probablemente vivía en una dieta de insectos y gusanos. Hoy en día muchos de ellos también conservan sus rasgos. Placentarios. Evolucionaron hace unos 110 millones de años. Eomaya era el nombre de su ancestro. Sus fósiles fueron encontrados en China. Medían unos 10 centímetros de largo y trepaban árboles y comían gusanos. A diferencia
de los otros dos mamíferos modernos, con el tiempo tuvo que cambiar sus rasgos y la manera en la que sobrevivía, es decir, adaptarse a un nuevo entorno, por lo que comenzaba a comer a los marsupiales y especies parecidas a ellos. La otra diapositiva. Evolución de los primates. Definición del primate. Son mamíferos con dedos muy largos, con uñas largas y visión binocular, para tener la capacidad de combinar colores e imágenes y un cerebro muy desarrollado. El fósil más antiguo de un primate es el Purgatorius ceratops. A principios de la era, los primates eran pequeños omnívoros y del tamaño de una rata. Su hábitat eran las cuevas grandes y oscuras. Su cráneo era del tamaño del puño de la mano y presentaba órbitas abiertas. En la otra diapositiva. Grupos evolutivos de primates. Carpolestes. Vivió durante el Paleoceno y se dividió en 3 especies. Eso quiere decir que son de un mismo linaje. Ocurriendo con esta especie, no se tiene mucha información al respecto, pero algo resaltante de esta especie es que desde un principio se comían entre ellos y tenían excesiva velocidad. Lémures y loris son considerados la especie más explorada y primitiva de la que se tiene registro, caracterizado por tener un cuerpo pequeño y sentido del olfato subdesarrollado. Actualmente, los lémures son grandes diurnos y se alimentan de vegetales. En cambio, los pequeños son insectívoros, terceros y antropoides. Es la suborden de los primates, ya que se caracterizan por un enderezamiento progresivo del tronco, el aumento del volumen de la masa encefálica y la reducción del esqueleto facial. El pelaje es muy denso y en algunas especies presenta coloración vistosa. Las manos y los pies son prensiles, generalmente con el pulgar oponible como resultado de la adaptación a la vida arbórea. Monos, simios y humanos. Si bien existe la teoría de que el ser humano proviene y tiene origen del mono, no venimos de ninguna especie de mono que exista hoy en día. Lo que ocurrió, en cambio, es que tuvimos un antepasado en común, con muchos de los animales antes mencionados. Este pequeño error hace que mucha gente hoy en día no crea en la teoría de la evolución. Dentro de ello, lo que se puede afirmar es que somos una especie más del orden de los primates. Se conoce que el linaje de los primates comienza hace unos 7 millones de años, como desde el Australopithecus africanus hasta el Homo sapiens. Para finalizar, el ser humano comparte cerca del 99% de genes junto al chimpancé, pero la pequeña diferencia es importante, puesto que tenemos entre 20.000 y 25.000 genes operativos. Les diré a continuación una frase de Stephen Hawking. Debemos de reflexionar sobre nuestra estrecha relación con los primates, y sobre todo con nuestros primos hermanos. Ya. Las conclusiones. La evolución de los animales ha sido muy diversa dependiendo su medio en que se desarrollan, ya sea en el agua o la tierra. Los animales tienen una evolución en común de organismos similares, ya que se puede notar en su desarrollo embrionario. Los invertebrados son organismos que, a pesar de no tener ningún sistema que pueda ser tomado como óseo, son capaces de fabricar estructuras que los protegen de diferentes sustancias. Al igual que el grupo de vertebrados, donde están los mamíferos, reptiles, han sido clasificados como los organismos más inteligentes por su sistema nervioso muy desarrollado. La clasificación de los animales ha sido tomado en cuenta la forma, el tamaño, la presencia de huesos o la ausencia de huesos. Esta evolución se ha dado conforme la especie ha ido sobreviviendo y adaptándose a los medios que poseía y las herramientas que descubría, ayudándonos a diferenciar los tipos de animales en el reino animal. Los animales son los seres que dan vida a nuestra naturaleza, es por esto la protección, es muy importante la protección animal. Gracias. Esa es la conclusión de mi grupo y yo. Gracias. A ver, ustedes como grupo,
ya hemos ido viendo, es muy interesante que al final de cuentas nosotros podemos concluir, ¿no? En base a lo que han dicho, es que todos tenemos un ancestro en común dentro de los animales, ¿no? Y se ha ido desarrollando según ha ido evolucionando también las condiciones, ¿no? De vida de la Tierra, ¿no? Ha ido cambiando, entonces han ido evolucionando muchas especies, ¿no? Desde los que están en el agua, incluso se ve, ¿no? Que la evolución de los peces, ¿no? Que antes de los peces que conocemos había peces que no tenían cabeza, ¿no? Que es en el caso de los cefalocordados, ¿no? Y que después se han ido evolucionando poco a poco. Es muy interesante eso que ha mencionado. Solamente una pregunta. ¿Ustedes a qué teoría de la evolución consideran que es la más cercana después que han investigado? ¿Cuál creen que ustedes que es la que de repente cumple con lo que estamos viendo, ¿no? En el cambio, la evolución de las especies? ¿A cuál creen ustedes que es la más cercana a la verdad de todas las teorías que se han mencionado? A ver, cualquiera del grupo puede mencionarlo. Sabemos que tenemos las principales teorías, que es la de Lamarck, la de Darwin, ¿no? El neodarwinismo, ¿no? Tenemos, hay varias teorías evolucionistas, ¿no? ¿Cuál ustedes creen que es la que es más cercana a los cambios que ustedes han ido viendo a través del tiempo en el caso de los animales? A ver. ¿O no hay ninguna teoría que tenga que ver con los cambios que ustedes han investigado? No, profe, yo creo que ninguna de esas, sí, debe haber otra por ahí. Sí, pero es que es importante que entiendan de que está bien, lo que han hecho está muy bien. Han mencionado de que tenemos un ancestro en común y que las especies han ido evolucionando a través del tiempo, desde especies marinas hasta especies que podían estar tanto en el agua, ¿no? Como en la tierra, y han ido así, han ido viendo los cambios hasta llegar a los mamíferos y en caso de los humanos, ¿no? Y también algo bien claro que han dicho ustedes, de que, por ejemplo, nosotros no somos descendientes del mono, sino que dentro de los primates pertenecemos a una rama que ha tenido la capacidad de poder evolucionar, ¿sí? No, o sea, no quiere decir que si tú tienes un chimpancé o por ejemplo, los chimpancés que están en el zoológico, de aquí unos 50 o 100 años, ellos van a ya producir humanos como nosotros, Homo sapiens. No, no va a pasar eso. ¿Ok? De repente podrán esas especies que están en el zoológico, podrán crecer un poquito más, podrán de repente ser más inteligentes, pero no se van a asemejar directamente a los humanos porque nosotros no descendemos de los monos, sino de una especie de primate que tuvo la capacidad de poder evolucionar. Así como la jirafa que mencionaba en sus teorías Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? De que en el pasado supuestamente habían jirafas con el cuello normal, como si fuera un caballo, pero después con el tiempo, a través del tiempo, fueron desarrollando algunas extremidades. Muy bien. Ok, chicos. Lo importante es que ustedes, con cada exposición, ustedes aprendan más sobre un tema. Ese es el objetivo. Que nosotros seamos autodidactas. Que si nosotros queremos conocer algo, investiguemos. Es la única solución. Porque yo les podría decir una serie de cosas, pero más interesante y más bonito es cuando tú uno mismo lo descubre. ¿Sí? Bueno, si a mí me preguntaran, profesor, ¿cuál de ustedes, las teorías usted consideraría? Yo pienso que la más cercana a la verdad sería el neodarwinismo, ¿no? A título personal, porque cuando se produce algún tipo de alteración en el organismo, esto, para que siga pasando de generación en generación, tiene que estar prescrito en el ADN. ¿No crees que, por ejemplo, digamos, digamos, me corto un dedo o por un accidente me amputan una pierna? No quiere decir que mi hijo va a nacer sin una pierna, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, digamos, producto de que estoy expuesto, digamos, a elementos radiactivos o sustancias cancerígenas, internamente mi organismo se puede alterar, modificar mi ADN y posiblemente mis hijos tener ese tipo de situación.
O sea, yo les puedo transmitir genéticamente algún tipo de alteración en mi célula. O, por ejemplo, lo que ya está comprobado científicamente. Por ejemplo, antes se decía que el alcoholismo, la drogadicción, era considerado solamente un trastorno psicológico, pero ahora son consideradas enfermedades. Incluso, ya hay estudios en los cuales dice que el alcoholismo y la drogadicción se transmiten genéticamente. O sea, quiere decir que una persona alcohólica, ¿sí?, puede generar alteraciones genéticas en su organismo y eso se puede transmitir a sus hijos. ¿Qué quiere decir? ¿Que el niño va a nacer con su botella de cerveza? No, sino que va a desarrollar ciertas sustancias que le van a hacer más predispuesto a que termine con algún tipo de adicción. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. Por eso es que papás alcohólicos, a veces es muy posible que los hijos también sigan esa misma rama. Y no es porque agarre el niño nazca borrachito, nada, sino que el niño, cuando va desarrollando, produce ciertas sustancias donde le permite sentir tranquilidad cuando en algún momento va a consumir el alcohol. O sea, va a tener mayor probabilidad de sentirse más cómodo en el consumo de esas sustancias. Y lo mismo con la drogadicción. O sea, padres adictos podrían generar también hijos con algún tipo de dependencia a alguna sustancia. Entonces hay que tener bastante cuidado. Recuerden que ustedes son jóvenes, pero algún día van a ser padres, ¿no? Entonces, si nosotros no queremos algún tipo de alteración, tengámonos esto bien claro. Muy bien. Ok, chicos, cerramos las exposiciones entonces. Aquellos estudiantes que no han podido exponer por algún motivo, ya, por si acaso, estamos cerrando las exposiciones. Ya no hay más exposiciones, ¿ya? Así que hay que poner las pilas. Y hoy día, por si acaso, se cerró el tercer bimestre. Aquellos estudiantes que no han podido exponer, tienen que ponerse las pilas, chicos. Les voy a decir, esto va a haber una reunión de padres que voy a tener con sus papás. Seguramente la próxima semana veremos un día. Ya espero que todos los papás participen, porque tengo que hablarles tanto de la promoción como también de los que no han explicado sobre el último, la última norma que ha desarrollado el Ministerio de Educación. Necesito que prendan las cámaras, por favor, un ratito. ¿Sí? A ver, chicos, necesito las cámaras prendidas de una vez. A ver, chicos, las cámaras, por favor. Ya. Como le digo, de esto que les voy a mencionar ahorita, esto lo mismo le voy a decir a sus papás, pero claro, un poquito más, de repente con algún tipo de presentación, alguna diapositiva, para que los papás lo entiendan perfectamente. Seguramente, a ver, necesito las cámaras de todos, chicos, para comenzar a hablar, porque si no, no sé si estamos escuchando y después me van a decir, profesor, yo no sabía. Sobre todo ustedes que están en quinto, hay que tener bastante cuidado, chicos. Bastante cuidado. Como le digo, esto lo voy a transmitir a sus papás, pero también es bueno que ustedes lo sepan para que después no digan, profesor, yo no sabía. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Todos acá es comprensible de que todos estamos pasando por momentos muy complicados, económicos, en la salud, social, familiar, múltiples problemas de todos los tipos de conectividad, ¿no? De ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Por eso, seguramente ustedes habrán escuchado, seguro en las noticias, tal vez no lo han explicado bien, seguramente en algún momento el ministro de Educación va a comenzar a hablar, porque ha quedado algunos vacíos informativos con respecto a esto de que se ha dicho y se ha publicado, y que todos los chicos están ahí celebrando, todos aprobamos, todos pasamos, nadie se queda. Justo hemos tenido una capacitación el día de ayer, y nos han explicado, y les transmito, y también les voy a explicar a sus papás detalladamente, de que eso de que dice el ministro de que todos pasan, no es tan así como dice. ¿Ok? Todos van a pasar, pero siempre y cuando aprueben. ¿Qué quiere decir esto? Que al estudiante no se le puede poner la nota menos que 11, no se le puede poner. Ya, pero si menos de 11, ya pues estoy aprobado. Claro, pero queda una situación, que si el estudiante no presentó evidencias en ningún momento, no presentó, ¿qué hace el profesor?
Como no has presentado evidencias, no le voy a inventar nota. No, pero el ministro ha dicho que van a aprobar todos. Está bien. Pero también hay las letritas más abajo que dice que el estudiante tiene que mostrar evidencias de que ha hecho el trabajo. Y si no hay evidencias, entonces el profesor, ¿qué va a hacer? Ponerle el espacio donde va tu nota en blanco. ¿Qué quiere decir en blanco? Que no hay nota. Y si no hay nota, la ley dice que esa persona, ese estudiante, esa mamá, tiene que esperar a fines de diciembre, en donde le van a dar una carpeta pedagógica, una carpeta de recuperación, donde el estudiante va a tener que trabajar solo, escucha, solo enero y febrero, obligatoriamente. Imagínate si algunos estudiantes han tenido problemas para de repente poder ir desarrollando las diferentes competencias a través de los meses. Imagínate con el apoyo del profesor, alguna supervisión, ¿no? ¿Ok? En las diferentes áreas. Imagínate solo. Yo te doy un balotario, digamos, 5 temas, y matemática, comunicación, todos te dan esa cantidad de temas, y lo vas a tener que hacer entre enero y febrero y sin apoyo del profesor. Imagínate la situación. Va a ser bastante complicada. Y eso se tiene que presentar en marzo. Ya seguramente le van a dar un cronograma. Entonces, ¿qué pasa si lo haces mal? Escucha, si lo haces mal, el profesor certifica que está mal lo que has hecho, sigue quedando en blanco ese casillero. Y ahí vas a tener que cada mes vas a estar dando una prueba. Y si lo jalas, lo desapruebas la prueba, sigue estando en blanco. ¿Qué quiere decir eso? A un alumno de quinto. Es terrible. ¿Por qué? Porque no puedes postular a ninguna universidad, instituto o Fuerzas Armadas. Hasta julio vuelves a dar examen. No apruebas, te vas hasta diciembre. Y así